De viva voz, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica. Ana Cristina, pues creo que todos nos damos mutuamente el pésame, pero a la vez compartimos este dolor y esta indignación por la ejecución de Javier Valdez, hay que decirlo con todas sus letras, allá en Culiacán. ¿Cuáles serían las primeras reacciones tuyas en lo personal y de Artículo 19, esta organización ejemplar para la defensa de la libertad de expresión? Muchas gracias, Ricardo. Efectivamente, la situación es crítica. Estamos viviendo en tiempos muy violentos para la prensa. Vemos cómo la decadencia de la libertad de expresión ante procesos electorales complejos hace que cada vez más los periodistas se encuentren en un nivel de riesgo diferente, muy cínico. Vimos en este año 5 asesinatos a plena luz del día, lo cual preocupa porque esto habla de el reconocimiento de poder de aquellos que perpetran los asesinatos frente al Estado, y también del reconocimiento de que en México no pasa nada si se asesina a un periodista, porque hay que decirlo, existe un nivel de impunidad tan alto que hoy por hoy no existe ningún incentivo negativo para que los perpetradores contra la prensa dejen de cometer los delitos que están cometiendo. En 2016 hablábamos de 426 agresiones, es decir, más de una agresión por día, 11 asesinatos, y en este año ya estamos hablando de 5 asesinatos. Esto es muy grave y todos permanecen en total impunidad. No vemos acciones contundentes del Estado para garantizar que lo que ocurrió con Javier Valdez no vuelva a ocurrir. Sabemos que la falta de acción del Estado, la anuencia del Estado para que se siga cometiendo este tipo de delitos provoca la repetición de los hechos una y otra vez. Decía aquel celebérrimo juez Falcone que el crimen organizado se define necesariamente por la connivencia, la complicidad entre autoridades y criminales. Eso es el crimen organizado por definición. ¿Cabe esperar respuestas, Ana Cristina, cuando las agresiones vienen, sí, muy probablemente de sicarios de los cárteles de la droga, pero que están en esta connivencia con autoridades que a la vez ofrecen protección a los periodistas? Efectivamente, y ahí tocas un tema muy importante. De las 426 agresiones que Artículo 19 documentó en 2016, 53% se identificó como perpetrador algún agente del Estado. Desde el 2007, Artículo 19 ha señalado que la mayor amenaza contra la prensa... Sí, me permites, tenemos que hacer una pausa. Estoy hablando con Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, y comentábamos que cabe esperarse de los diferentes niveles de gobierno, municipales, estatal, federal, cuando bien lo sabemos, hay gobernadores que están detenidos y en la cárcel por su connivencia, por su complicidad con los cárteles de la droga, Ana Cristina. Sí, efectivamente, como te decía, la impunidad se explica de alguna manera si tomamos en cuenta que la mayoría de las agresiones contra la prensa vienen de los propios agentes del Estado. El Estado no se está investigando a sí mismo, y también la falta de reconocimiento de este propio Estado de que ellos son los principales agresores hace que otra vez la prensa se vuelva mucho más vulnerable y se encuentre más en riesgo, porque si bien el Estado ha reconocido en diversos momentos que han asesinado a un periodista, no reconocen la sistematicidad de la violencia contra la prensa, pero sí han reconocido sobre los asesinatos a periodistas. Creo yo que todavía falta, y creemos desde el Artículo 19, que falta un reconocimiento, uno, de la sistematicidad de la problemática que está generalizada en todo el país al agredir a la prensa, y por otro lado, también el hecho de que estas agresiones
vienen en su mayoría de funcionarios públicos. Si bien es cierto que los asesinatos son cometidos o presuntamente cometidos por miembros del crimen organizado, los asesinatos dan tras una serie de amenazas que no son investigadas y que en muchas ocasiones vienen desde agentes del Estado. Entonces, esto es algo que se tiene que investigar con puntualidad y tiene que formar parte de la concepción de protección integral que tenga el Estado. Actualmente la protección existente para periodistas está totalmente fragmentada entre las instituciones que conforman la Junta de Gobierno del mecanismo de protección, pero también entre las entidades federativas. Tengo entendido que justo el presidente acaba de anunciar que tendrá una conferencia de gobernadores hoy para hablar sobre la situación de la prensa. El día de ayer... Eso te iba yo a preguntar si cabe esperar algo de esta reunión que se convocó ayer urgentemente, todos los gobernadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, un encuentro denominado Acciones por la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores. ¿Qué cabe esperar de este tipo de reuniones, Ana Cristina? ¿Te invitaron a ti? ¿Invitaron a Artículo 19? No nos invitaron. El día de ayer tuvimos una reunión con la subprocuradora de Derechos Humanos y con el subsecretario de Derechos Humanos, y ellos nos comentaron que habría resultados. Esperamos que no sea un decálogo por la libertad de expresión, esperamos que los resultados sean alguna consignación para algún culpable, alguna investigación diligente, eficaz. Necesitamos ya ver resultados mucho más allá que las palabras y mucho más allá que las letras. No necesitamos más convenios de colaboración entre los estados y las instituciones federales. Lo que necesitamos ahora son resultados, necesitamos investigaciones diligentes. Incluso mencionamos durante esta reunión la imperante necesidad de que el gobierno mexicano acepte la solicitud de visita de los relatores de libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también acepte las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas respecto a un consejo asesor con componente internacional para revisar para poder alcanzar la verdad y la justicia en los casos de violaciones graves a derechos humanos en México, incluidas las de periodistas. Entonces, la situación es grave y necesitamos acciones contundentes que no solamente se van a subsanar con una reunión que dé pauta a acciones que no nos den resultados de por sí. Ahora necesitamos resultados definitivos. La muerte de Javier Valdez fue un golpe para la libertad de expresión, pero como decían ayer los periodistas en el marco de las protestas, pues el que sigan asesinando periodistas no va a hacer que se callen y tampoco va a hacer que la gente deje de decir lo que está sucediendo en México. Las expresiones tienen que ver con la situación de un país y la libertad de expresión es una forma de vida. Eso es algo que se tiene que tener muy claro. Y cada vez ante una situación de guerra como la que se está viviendo contra la prensa, se va generando nuevas resistencias que hacen que los periodistas sigan adelante. Entonces sí, creo yo que necesitamos ahora resultados. Esperamos que en esta reunión se anuncie un resultado de esta gestión, porque hasta la fecha no hemos visto ninguna acción que dé pauta a reconocer que efectivamente el gobierno de la República está garantizando la libertad de expresión en México. Ana Cristina, ¿algo más que quieras puntualizar por ahora y que no te haya preguntado? Y sabes que este espacio se queda abierto para Artículo 19, lo ha estado siempre. Muchas gracias, Ricardo. Solamente decirle a tu audiencia que es muy importante unirse a la exigencia de justicia por la prensa. La prensa hace un trabajo de dar información a la sociedad y que la falta de participación de la sociedad en la exigencia de justicia nos está llevando a una sociedad sin aspiraciones democráticas. Sin libertad de expresión no podemos hablar de democracia.
y eso es lo que está pasando aquí en México. Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, gracias por tu confianza en este espacio que, te insisto, se queda abierto y estamos en contacto, y con mi mayor cariño y solidaridad un abrazo fraterno. Gracias, Ana Cristina. Muchas gracias a ti, Ricardo. Un abrazo.